Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy sábado 28 de mayo iniciamos con tu espacio de educación financiera a través del RS Online. También estamos en Duplex con Radio 1000. Le enviamos un cordial saludo también a Solidaria Estéreo que nos escuchan desde Colombia. Hoy vamos a tener temas variados, vamos a estar compartiendo una experiencia. Aquí Liliana va a estar compartiendo una linda experiencia con nosotros. Vamos a continuar también con la segunda parte de cómo generar hábitos. Y Diego ya en breve nos va a comentar su tema sobre educación tributaria. Buenos días Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, un sábado más con la gente para tratar de comunicar un poco lo que es la educación financiera. Hoy vamos a dar en el tercer bloque, vamos a estar hablando de unos tips para salir de sobreendeudamiento. Excelente. Buenos días Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día Javichi, buen día Liliana, buen día a toda la audiencia. Hoy vamos a hablar un poquitito sobre el impuesto a la renta empresarial y de general y el destino de los resultados, que he visto una publicación bastante interesante y quiero compartir con la audiencia. Excelente. Muy bien. Nos pueden ver y nos pueden escuchar a través de nuestras redes sociales, también desde la aplicación que la pueden descargar desde el Play Store y el App Store. Bueno, Liliana, tenés una experiencia para compartir con toda la audiencia. Sí, esta semana estuvimos con el Comité de Educación desarrollando un poco finanzas personales inclusivas, se puede decir. Ya estuvimos por la Fundación Saraquí para dar una capacitación a sus clientes. Fue una hermosa experiencia, más que ellos que hayan aprendido de nosotros, nosotros aprendimos de ellos. Aprendí algo de lengua de señas también. ¿Puedo decir mi nombre? Sí. Así es. Ah, ay, fue, qué Mi largo. nombre es Lili. Entonces, entonces por eso digo que yo aprendí más que ellos de mí. Entonces, fue una experiencia maravillosa, Jadichi. Son personas que realmente están trabajando por incursionar tanto en incluirse dentro de lo que es el mundo laboral y también para su desarrollo personal. Entonces, ¿por qué no incluirlo también en la parte de educación financiera, desde lo básico? Y ahí parte de vuelta esta necesidad de que nosotros enseñemos otra vez desde lo básico, desde nuestros 5 pilares que son ahorro, presupuesto, metas, que siempre estamos tocando, pero ya tratamos de tocarlo a un, en un sentido mucho más amplio, mucho más desarrollado, pero acá se detectó una necesidad tanto para los niños y personas con PCD para tratarlo de vuelta y tanto para los que nunca escucharon también de educación financiera, tratar de explicar desde conceptos tan básicos y hacerlo en forma de taller. Si nosotros tenemos alguna persona con discapacidad en casa, es necesario este acompañamiento. ¿Por qué? Porque el día de mañana ellos tienen, dependiendo de la circunstancia en la que se encuentre, ellos tienen posibilidades de desarrollarse también y tienen tanto potencial que muchas veces nos sorprenden. A mí me sorprendieron el potencial que ellos tienen, incluso para emprender, porque la Fundación Saraki ahora mismo tiene un llamado para, en realidad ya está finalizando, pero es un plan de negocios para personas con discapacidad que es con concursos, con premiaciones. Entonces es tan genial toda esta experiencia y nosotros desde casa que debemos hacer por lo menos empezar de lo básico. Mira, este es un billete de 10.000 guaraníes. Cuesta tantas horas de trabajo conseguir este 10.000 guaraníes. Nosotros podemos comprar tantas cosas con 10.000 guaraníes. Entonces, explicar desde el billete hasta para qué se usa y cómo se consigue. Entonces, es tan variado la educación financiera que nosotros, y gracias a esto también nosotros aprendemos. ¿Sí? De vuelta, cuando una vez que nosotros pasamos a enseñar, es que nosotros realmente aprendemos, reaprendemos las cosas para, para nuestro desarrollo también. Liliana, y la verdad que el Estado está impulsando varias políticas públicas para que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con incluso con la accesibilidad que puedan tener las personas con discapacidad, dependiendo de cuál sea la discapacidad que tengan, porque hay diferentes tipos de discapacidades, a veces son auditivas, otras veces son cognitivas, otras veces visual, otras veces motriz.
Entonces, también el Estado está impulsando varias políticas, incluso eh, hay un cupo en las entidades públicas que deben cubrirlas con personas con algún tipo de discapacidad. Así también creo, Diego, que hay incentivos fiscales para las empresas que contraten personas con algún tipo de discapacidad. Y la verdad que desconozco eso, Gadichi, realmente desconozco, ¿verdad? Pero viene todo apuntado realmente al tema de inclusión, como Sí, dijiste, y el tema también de los objetivos de desarrollo sostenible, así ¿verdad? es. Que eso, PNUD. sí, que realmente de alguna manera hay que incluir a este tipo de personas, porque realmente, así como dice Liliana, es sorprendente las otras habilidades que desarrollan. Particularmente, tengo experiencia con una alumna ya de la universidad que tiene discapacidad visual y realmente es como cualquiera de nosotros, te diré. Inclusive tiene más desarrollado otro tipo de habilidades que a mí me llegó a sorprender inclusive, ¿verdad? Y hasta ahora, por ejemplo, todavía no tenemos personas con, al menos yo no conozco personas con discapacidad auditiva, ¿verdad? Pero también justamente en este año inicié también un curso de lenguaje de señas, ¿verdad? Empecé a estudiar, pero soy mal alumno, ¿verdad? ¿Ya sabes Evidente. decir tu nombre? Más o menos sé. Mi nombre sí, más o menos. Por eso sí miré y, mira un poco, aprendí algo también, dije. Pero, También en las universidades están incentivando mucho el tema de proyectos que tengan en cuenta un poquito la inclusión, la enseñanza con inclusión. Y están, incluso hay premiaciones, he visto en la UNA para proyectos como estos que presenten docentes investigadores. Entonces, el apoyo al menos es muy bueno y ya no es como antes, que cuando se tenía una persona discapacitada se le tenía atrás en la casa o escondido. Ahora lo que se trata de hacer es impulsar su desarrollo porque ellos tienen demasiadas capacidades. Y sobre todo su inclusión. Yo trabajé en una fundación que trabajaba con PCD. PCD significa persona con discapacidad. Esa es la forma apropiada de referirse a las personas con discapacidad. No es personas con capacidades diferentes, mm, tampoco es personas discapacitadas. Ellos hicieron incluso, ellos están súper organizados, ¿verdad? Y es espectacular realmente conocer. Se ha trabajado muchísimo por la visibilidad de ellos, y la inclusividad, esa inclusividad, ¿verdad? Que, qué sé yo, ellos tienen de repente diferentes tipos de limitaciones, ¿sí? Y entonces, incluso ya hay normas para la construcción de los edificios, sí. tantos públicos como privados, que ya contemplan el tipo de accesibilidad que tiene que tener una construcción para que, por ejemplo, una persona que se maneja con silla de ruedas pueda acceder a un edificio, pueda subir a un quinto piso, pueda ingresar a un baño, ¿verdad? Porque hay veces, por ejemplo, que los baños, qué sé yo, tienen puertitas chiquititas y mm. ellos ya no pueden entrar. Entonces, mucho tiempo fueron relegados, pero bueno, la buena noticia creo que es que cada vez tanto el Estado como ONGs están trabajando y teniendo en cuenta el tema de inclusividad financiera para las PCD, es que se está trabajando mucho en la inserción laboral de ellos. Hay programas, proyectos donde se les capacita, ¿sí? En diferentes tipos de competencias y para que ellos puedan acceder a un trabajo, a un puesto, ¿verdad? Que esté adecuado a ellos y que ellos lo puedan desempeñar. Y es así que de repente en varios lugares nosotros ya podemos ver, te comentaba Liliana fuera del micrófono, que hay un supermercado, yo me fui a un supermercado y le hice yo una pregunta, ella se dio cuenta que yo le estaba hablando y me dice, ella me señala que ella es una persona sorda, entonces, ya entendí. Y ella estaba ahí pesando las verduras, en la parte de verdulería estaban las frutas, ¿verdad? Y como vos decís, de repente cada día les vemos más y eso es buenísimo porque eso es la visibilidad, ¿verdad? Y no como Liliana está diciendo, cierto, antes se le tenía ahí en la casa,
relegados, escondidos, o sea, totalmente excluidos de la sociedad y de las diferentes tipos de actividades que un ser humano desarrolla en el transcurso de su vida y de su día a día. Y lo que nos dimos cuenta en esta experiencia también es que sentarse a trabajar con ellos en forma de taller es lo que realmente les abre a ellos la oportunidad de realmente aprender. Porque uno cuando se sienta con ellos y les dice, vamos a formular tus metas de finanzas personales, se siente todavía un poquito, no te entienden. Pero cuando uno le empieza a explicar en qué consiste una meta y un objetivo y qué es lo que él quisiera y le pones un ejemplo. Mira, mi meta para este sábado es ir a comer en tal lugar y necesito 40.000 guaraníes. Ok, te comprenden y hacen paso por paso lo que uno les pide. Incluso se les ilumina la cara cuando ya tienen su objetivo y te quieren contar. Y entonces ir mostrándole los billetes, su forma de llevar un poquitito la práctica y el interés que tienen es también súper motivador para que uno siga impulsando este tipo de actividades. Excelente, espectacular, qué linda experiencia y qué bueno que podamos llevar educación financiera también a las personas con discapacidad. Excelente, Liliana. Súper. Entonces, impulsamos también a las demás empresas a que apoyen este tipo de actividades. Y también le quiero comentar a la gente que en la Cooperativa Sagrados Corazones tenemos muchísimas promociones, estamos teniendo cursos, entonces para que se puedan informar, les invitamos a visitar nuestra página de Facebook e Instagram como Cooperativa Sagrados Corazones, para que se puedan enterar de los tipos de créditos y también una promoción súper, es un modo de planificar tus finanzas que es el ahorro programado, ¿sí? Es una forma de que uno pueda planificar sus metas a medida de sus posibilidades. ¿Cómo funciona? Es como una cuota que uno va pagando a la cooperativa, pero en vez de cuota de crédito es una cuota de ahorro. Sí, recordemos que el ahorro impulsa al desarrollo primero y es como que te pagas a vos mismo. Entonces, también tenés retorno en intereses, hace que no pierda su valor, tu dinero en el tiempo. Entonces, el ahorro programado es una de las mejores opciones para llegar a tu meta, ser constante y por sobre todo el tema que nos vamos a tratar, el tema de hábitos, generar hábitos. Excelente, muy bien. Bueno, llegamos al momento de ir a la primera pausa. En breve retornamos y vamos a estar desarrollando entonces la segunda parte de cómo generar nuevos hábitos. Dale a tu negocio el impulso que necesita. Si sos socio emprendedor de la Cooperativa Sagrados Corazones, apoyamos tu emprendimiento con un crédito a tu medida y con tasas preferenciales. Si sos comerciante, cuenta propista o profesional independiente y estás formalizado ante la SED, solicita tu crédito impulso. Comunícate al 021-658-9000 y tendrás más información. Si tenés 4 créditos cancelados con calificación excelente en Sagrados, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para solicitar tu crédito Fidelidad con tasas súper preferenciales. Seguí nuestras redes sociales y entérate de todos los beneficios y promociones que tenemos para vos.
bien, retornamos a tu espacio de educación financiera. En este bloque vamos a estar conversando sobre la segunda etapa de cómo podemos formarnos nuevos hábitos. ¿Y por qué hablamos en un programa de educación financiera sobre hábitos? Porque justamente lo que nosotros necesitamos es aprender buenos hábitos que nos ayuden a mantener la salud financiera. Y también muchas veces necesitamos desaprender malos hábitos y cambiarlos por estos nuevos hábitos. Algunos de los nuevos hábitos que se proponen para mantener la salud financiera es el ahorro, la importancia del ahorro. Y hablábamos la vez pasada, Hacer el presupuesto también. tener un presupuesto, tener un control de gastos. ¿Qué más, Lili? Y son herramientas que únicamente con el hábito, con la costumbre mensual o diaria del control de estos factores que nos va a ayudar a realmente saber administrar, porque justamente nos cruzábamos con con el licenciado Alberto Mora, quien decía que a nivel global lo importante no es el nivel de ingresos, sino que la forma de administrar estos recursos, porque alguien que gana X monto súper elevado igualmente puede estar en aprietos económicos y sabemos lo difícil que es trabajar con una preocupación económica porque te están llamando, porque te están molestando. Entonces, ni siquiera puede concentrarse bien para trabajar cuando está en aprietos económicos. Así es. De hecho, es como una especie de mesa de billar. Cuando uno golpea una de las pelotas de la mesa de billar, ¿verdad? Esta va, impacta y en cadena, va impactando otras pelotas, ¿verdad? Entonces, así mismo es. Funcionan Inicia. las áreas de tu vida de esta Sí, forma. va impactando incluso en el área de salud porque se eleva el nivel de cortisol a raíz del estrés, se libera mucho cortisol en el cuerpo. El cortisol tiene una función en el cuerpo humano, ¿verdad? Que prepara y capacita para reaccionar en un estado de emergencia. Pero cuando ese estrés se mantiene de forma prolongada y el nivel del cortisol en el cuerpo se mantiene de forma prolongada, se convierte ya en afecciones y ahí viene la gastritis, ahí vienen los problemas cardíacos, ahí aparece la hipertensión. O sea, hay un desequilibrio completo, incluso orgánico, de la persona. Imagínense. Y todo puede darse a raíz o como inicio, ¿verdad?, de la mala administración financiera. La clave en finanzas personales no es cuánto ganas, sino cuánto gastas realmente y la importancia de tener buenos hábitos financieros. Bueno, decimos que un hábito es aquello que se forma a partir de las repeticiones de una conducta, ¿sí? Está conformado, ¿cómo se crean los hábitos? Tienen tres componentes. Por un lado es la señal, por otro lado es la respuesta, que es la conducta que uno tiene, que después se convierte en un hábito. Y esta respuesta o conducta genera una recompensa en nuestro cerebro. Y entonces el cerebro humano busca siempre está buscando ahorrar energía, porque ¿te acuerdas, Diego, mi famosa pregunta? ¿Cuál es la función del cerebro? ¿En qué consiste la función del cerebro? Ir automático. Automatizar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la función? Para mí es aprender para poder automatizar, porque uno va manejando y después de repente se acuerda, estoy manejando, voy a prestar un poco de atención. Por la gente dice pensar, ¿verdad? Sí, y sí también es, pero no es la principal. La principal función del cerebro es la supervivencia. Supervivencia, sí, cierto. Es la supervivencia. Entonces, en pos de esa supervivencia, el cerebro siempre está buscando ahorrar energía. Sí. Por eso es que el cerebro está siempre viendo la forma de automatizar toda conducta de tal manera tener ese ahorro de energía. El tema es que el cerebro de por sí no diferencia un buen hábito de un mal hábito. ¿Qué es lo que hace? ¿Quién diferencia? Nuestra conciencia, esa conciencia humana que todos tenemos. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a dar un ejemplo sencillo. Vamos a ver, por un lado, algo que tiene que ver de repente con el hábito tal vez de tomar alcohol y con el hábito tal vez de ahorrar, ¿sí? Por ejemplo, digamos que tenés un problema con la bebida y recurrís a tomar una bebida alcohólica en diferentes tipos de situaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la señal ahí? La señal va a ser la situación que desencadene tal vez tu malestar. Tal vez vos
tenés algún tipo de situación que genera un malestar y ahí tu mente dice, necesito relajarme. Y vos asociás ese relajamiento, bueno, ¿y cómo puedo relajarme? ¿Verdad? Y bueno, tal vez voy a tomar un poco una cervecita o una copita de vino, ¿verdad? Y tal vez sí te relaje. El problema es que si en la vida yo les pregunto, se van a presentar situaciones difíciles o tensionantes o que impliquen un conflicto, una circunstancia adversa. Claro, Siempre. claro, Siempre. Entonces, ¿es la mejor estrategia de relajarse adquirir el hábito de tomar para relajarte cuando se presente una de esas situaciones? No, no es. Bueno, entonces ahí la señal es el malestar que yo siento. ¿Cuál es la respuesta que elija yo ante esa señal? Vamos a suponer, necesito relajarme, ok, voy a tomar. Lo mismo pasa tal vez con los gastos impulsivos o compulsivos, que son dos cosas diferentes. En algún momento ya hablamos de eso. Entonces yo me siento mal. ¿Y qué pasa? El hecho de comprar o adquirir algo nuevo a mí me genera una recompensa, me genera placer, porque se libera un montón de hormonas de la felicidad al adquirir algo nuevo. Entonces, ahora, si yo voy a usar el hecho de gastar, la conducta a gastar cada vez que me siento mal, eso es un peligro y un riesgo para mi salud financiera que después, como estábamos mencionando, se puede convertir incluso en un problema mucho mayor que va desencadenando otros problemas de relaciones en la familia, con la pareja, deterioro de esas relaciones, también deterioro de mi salud, por lo que ya estuve explicando, el cortisol, el estrés, ¿verdad? Y bueno, entonces, esa es la razón por la que nosotros proponemos evaluar nuestros hábitos y tomar una decisión. Todo parte a partir de la decisión. Sí, Lili. Acabas de decir una palabra que es la de asociar. Y en las capacitaciones siempre decimos que asociar, por ejemplo, siempre asociamos hacer la tarea después de comer rico, después de ver la tele, después de Sí, al final, el domingo a la noche. ¿Por qué sí. asociamos el domingo a la noche con algo tan feo y tan estresante? Porque no sé, el próximo día es un lunes que tenemos que trabajar, o a lo mejor asociamos el domingo a la tarde porque dejamos para última hora cosas que no nos gustan hacer. Claro, y ahí entra la procrastinación incluso, que es el hecho de posponer algo que yo lo percibo como desagradable o difícil. Esa es la Y, procrastinación. y anteriormente dábamos también, o dabas un ejemplo de asociar con cosas que sí nos gustan. Yo Sí, asocio el hacer mi presupuesto con tomar tereré un domingo a la mañana. sí. Que la gente puede asociar con los emprendedores en su negocio cuando tengan un tiempito o ponerse un horario con tomar café y hacer su presupuesto, hacer su flujo de caja, Sí. tomar un tereré, un mate en esta época del año también es Ahí Lili nos súper. está dando, lo que Lili nos está diciendo ya nos está dando las estrategias justamente de cómo yo puedo hacer para generarme estos hábitos, porque no es sencillo. Primero es justamente cambiar esa asociación, porque tal vez yo esté evitando o esté postergando este tipo de actividades, de hacer un presupuesto, de ahorrar o de hacer un control de gastos, porque lo asocio con algo negativo y nosotros, obviamente el ser humano, nadie anda en la vida buscando sentirse mal o tener malas sensaciones, malas emociones, malos sentimientos. Entonces, nosotros los seres humanos instintivamente evitamos todo lo que nos genere sufrimiento. De ahí que es importante y clave lo que Liliana está mencionando, porque ella ya nos está dando estrategias. Esas son estrategias ¿para qué? Para ayudarnos a nosotros mismos a generar nuevos y buenos hábitos. Ella nos dio estrategias. ¿Qué pasa? Y después inicia así como dice Liliana y luego lo que nosotros voluntariamente e intencionalmente necesitamos hacer es generar la repetición. Porque con la repetición el cerebro lo que hace es automatiza ya esa conducta. Entonces después ya lo hace automáticamente, ya lo automatizó. Lo considera como una necesidad de hacerlo. Sí, Veo mi tereré en mi sillón. Bueno, también tengo que traer un cuadernito para poder sí, hacer. así es. Y yo contaba que anteriormente hacer el presupuesto para mí era cosa tipo impensado, porque cuesta. Todo lo que me lleva a pensar un poquito más me va a generar un poquito de estrés o un poquito de angustia. Entonces lo que la gente trata de hacer es evitarlo. Pero no hay mejor forma de hacerlo, de afrontar de una buena manera que poniéndose a hacer
y ver las estrategias para regular un poco en dónde puedo mejorar, en dónde puedo recortar, cómo puedo hacer para cambiar esta situación que estoy teniendo, para eso sirve el diagnóstico. Así es. Uno de los primeros pasos para la educación financiera es el diagnóstico. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos un poco mal? Me duele acá, entonces voy al médico para que me diagnostique y me dé una receta. Entonces, eso mismo nosotros debemos hacer en el primer paso, que es el autodiagnóstico. Y siempre damos algunos ítems para ver si cumplo o no cumplo, y para mejorar esos ítems y ver un poquito mi diagnóstico inicial para ver qué tratamiento me voy a dar. Y además del diagnóstico es muy importante para ayudarnos a las nuevas metas, a tener nuevos hábitos, el establecernos metas. O sea, todos tenemos la meta posiblemente, no a lo mejor de forma consciente, pero todos tenemos tal vez el anhelo, el deseo, la aspiración de tener calidad de vida. En cada área, financiera, en la salud, en las relaciones, todos buscamos eso. Entonces, preguntarnos por qué tengo que hacer esto, para qué, por qué y para qué. Cuando nosotros respondemos eso, esos argumentos, esas son las razones que le dan fuerza a mi voluntad, porque sabemos que no es sencillo, no es fácil. Entonces necesito pensar por qué y para qué lo hago. A todo esto puedo hacer un comentario. Sí, adelante. Justamente el día de ayer recibimos la visita, ¿verdad?, de un ex compañero, ¿verdad?, que también ahora es docente. Y justamente estaba hablando sobre el tema de lo importante que es anotar todos los gastos, ¿verdad? Y justamente él contó una estrategia para equilibrar lo que era antes su gasto, ¿verdad? Vieron que el combustible sube, ¿verdad? Subió. Sí, subió. E inclusive él, hay días que utiliza el colectivo y hay días que utiliza su vehículo, ¿verdad? Y la gente dice que estás ahorrando mucho con eso. Y él dice, no, yo no estoy ahorrando, estoy equilibrando a lo que era antes. Sí. Y él cómo se dio cuenta de eso, justamente con el tema de las anotaciones que estaba diciendo Liliana y la importancia, ahí él vio justamente la importancia de realizar esa actividad y dice, es importantísimo tener registrado y tomar ese hábito. Entonces, Lo importante, ¿sabes qué? Así mismo es, Diego, lo importante es tomar conciencia, segundo, ir poco a poco para generar nuevos hábitos poco a poco y ponernos una meta alcanzable realmente. Hablamos siempre de lo que es SMART. Recuerdan que una meta tiene que ser primero específica, bien concreta. La M viene de medible, ¿verdad? Tiene que ser medible, cuantificable. La A viene de alcanzable. No ponerme, si yo nunca ahorré y digo, no puedo ponerme la meta, bueno, voy a ahorrar 30% de mi salario. Imagínense, mi salario es 1 millón y yo ya digo 300.000 de entrada. Mentira, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Inclusive las recomendaciones, ok, tal vez arrancar con 5.000, pero generar primero el hábito, ¿verdad? Proponete generar primero el hábito y luego ir incrementando el monto, ¿verdad? A eso nos referimos. Sí, después tenemos relevante, que tiene que ser importante para mí. Entonces, ¿por qué quiero ahorrar? Decíamos la vez pasada, nosotros no compramos, hablábamos del paraguas, ¿recuerdan? sí. Entonces nosotros, ¿por qué compramos un paraguas? Porque va a llover. Y va a llover, ¿sí? No sabemos en qué momento. Sí, pero va a llover. Entonces, por eso también necesitamos ahorrar, o sea, cambiar cómo pensamos. Y por último, la T de SMART, que tiene que estar en un plazo definido, tiene que tener un tiempo. Tiene que tener un tiempo, tengo que establecer un tiempo determinado en el que yo me propongo, porque si no es un sueño nomás, es algún día, nunca llega. Por eso tiene que ser, la última palabra es retadora. Sí, así es. Tiene que ser retadora. Muy bien, vamos ahora a nuestro segundo corte y volvemos en breve para continuar más con tu espacio de educación financiera. Dale a tu negocio el impulso que necesita. Si sos socio emprendedor de la cooperativa Sagrados Corazones, apoyamos tu emprendimiento con un crédito a tu medida y con tasas preferenciales. Si sos comerciante, cuenta propista o profesional independiente y estás formalizado ante la SED, solicita tu crédito impulso. Comunícate al 021-658-9000 y tendrás más información. Si tenés 4 créditos cancelados con calificación excelente en Sagrados, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales
para solicitar tu crédito Fidelidad con tasas súper preferenciales. Seguí nuestras redes sociales y entérate de todos los beneficios y promociones que tenemos para vos. Te asesoramos para obtener tu cédula MIPYMES. Si tu empresa está formalizada, tendrá más beneficios e incentivos como capacitación y asistencia técnica, vinculación de programas para mejoras de capacidades empresariales, créditos blandos, tasas preferenciales del MIC, INAM y DINAPI, beneficios en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la DNSP. Solicita ya el asesoramiento en la cooperativa Sagrados Corazones. Si sos pequeño o mediano empresario y ya contás con la cédula MIPYMES, solicita tu crédito MIPYMES desde una tasa de interés del 12%. Bueno, retornamos a tu espacio de educación financiera, Liliana. ¿Quieres compartir una recomendación con nosotros? Sí, que nos sigan en nuestras redes sociales de la Cooperativa Sagrados Corazones para recordarles también que estamos en 4 sucursales. Estamos en el Super 6 Murucuyá. Hoy estamos hasta las 7 de la tarde allí. De lunes a sábado estamos de 9 a 19 horas. También estamos en la sucursal de Luque sobre Cerro Corá, horario normal de 7:30 a 16 horas. Y también estamos en la sucursal de Mariano Roca Alonso en el Shopping La Rural. Y acá en la Casa Central estamos sobre Avenida Santísima Trinidad, casi Oberaba, a 2 cuadras de Aviadores. Y nos pueden contactar en el 658-9000 o nuestras redes sociales. O también pueden dejar sus datos en www.sagrados.coop, donde pueden dejar sus datos y nosotros les contactamos para que puedan ser socios de la Cooperativa Sagrados. Bueno, estábamos hablando de los hábitos, Liliana, Diego. Estábamos diciendo que un hábito hay 3 factores. Primero es una señal, aquello que detona, ¿verdad? La conducta que yo voy a tener que después se va a convertir en un hábito. Y esa conducta, ese hábito genera una recompensa en mi cerebro. Entonces, es así como se hace tan fuerte y tan poderoso. Y decimos que hay hábitos que pueden generar círculos viciosos, pero la invitación que venimos a realizarle a la audiencia es de generar círculos virtuosos, ¿sí? Hábitos que generen círculos virtuosos. ¿Cómo cambiar hábitos? Decimos, hablábamos de la estrategia SMART, hablamos también de asociar con cosas positivas y también buscar la repetición, que es la forma en que se genera un hábito. También es importante saber, antes se decía que para generar un hábito se requerían 21 días de repetición ininterrumpida. Les comento que nuevas investigaciones están desmintiendo eso y realmente en promedio, hoy por hoy, de acuerdo a una investigación que se hizo en la Universidad de Londres, son 66 días, pero eso es en promedio. Realmente puede ir desde 66 días hasta un año, incluso dependiendo de cuál sea el hábito y qué tan difícil tal vez sea para mí incorporar ese hábito en mi vida. Entonces, para cambiar los hábitos es muy determinante la voluntad,
la perseverancia y esa determinación que yo tenga. Por eso es importante pensar y tener esa motivación que me lleva a mí a querer cambiar un hábito. Y uno es la calidad de vida, uno es el bienestar, el lograr las metas. Es importante que nosotros conectemos con eso y mantener ese compromiso. O sea, nada es mágico, nada es instantáneo. Todo lo que vale la pena en la vida implica un esfuerzo, implica disciplina, implica perseverancia. Entonces, todo lo que vale en la vida, todo lo que vale la pena en la vida, entonces tiene esa implicancia. Y luego es repetir el bucle del hábito. Una vez que yo ya tengo definido que quiero cambiar, una vez que establezco estrategias, por ejemplo, si es ahorrar, una estrategia podría ser, ok, el día que yo cobro, ese día yo ya aparto un monto X. No importa qué monto sea, ni qué tan bajito pueda ser. ¿Por qué? Porque yo primero me establecí la meta de tener el hábito, de formar el hábito de ahorrar. Luego, una vez que ya tenga ese hábito de ahorrar, por más poco que sea, pero ya generé el hábito, entonces puedo establecer una segunda meta que es la de aumentar e ir incrementando ese monto de ahorro y darme recompensas, ¿sí? Por ejemplo, felicitarme, celebrar, por ejemplo, bueno, Darse pequeños gustos de sí, autorrecompensa, así pero que mismo no es. afecten mis finanzas. Así mismo es. No tiene por qué ser un costo, algo que cueste caro, sino asociar este logro con algo positivo para mí. O sea, es darse la palmadita de bien ahí, lo estás logrando. Y contemplar, esto también que voy a decir y con esto cierro, contemplar la posibilidad de fallar o tener recaídas. Eso es totalmente normal, totalmente habitual. Entonces, si yo tengo una recaída o fallo, No ser es tan duro con uno mismo. sí, no darse de palo, sino sencillamente agarrar, levantarse, sacudirse, decirse guapa, guapa y seguir adelante. Bueno, entonces hoy estuvimos conversando de de saber un poquito más acerca de cómo se forma un hábito, qué implicancias tiene, qué estrategias podemos usar para dejar los círculos viciosos y generar círculos virtuosos que nos ayuden a mejorar en todas las áreas de la vida que nosotros nos propongamos. Liliana. Sí, justamente mi tema que es sobre endeudamiento, cómo salir o evitarla, justamente tiene todo que ver con el tema de los hábitos. Primero, para evitar el sobreendeudamiento, nos dice que debemos planear. ¿Y planear qué implica? Generar hábitos de De control, de planificación, sí. planificación, de verificar nuevamente lo que estamos viendo. Pero ¿qué tanto yo voy a planificar? Mientras menos sean nuestros ingresos, más debemos planificar. Entonces, planear primero las compras y gastos que vamos a tener a lo largo de todo el año. Si nosotros sabemos que en septiembre solemos hacerle sí o sí un mantenimiento al auto porque necesita, en diciembre vamos a necesitar pagar el impuesto inmobiliario que viene alto, porque estoy en la zona de Gran Asunción, y voy a saber, y yo sé que mi heladera voy a tener que cambiar únicamente porque ya no me está funcionando. Entonces, tengo tres tipos de o costos o gastos. Entonces, tomar un solo crédito cuando tengo varios gastos en un mismo mes o en meses consecutivos, ¿para qué? Ustedes sabían que cada crédito y sea cual sea, el crédito de la heladera o el crédito del préstamo, todos y cada uno tienen su gasto administrativo y por cada uno de ellos nos cobran. Entonces, si yo saco 3 créditos en forma paralela, cada uno me cobra sus gastos administrativos y es mejor tomar un solo crédito, unificar el gasto para la compra de la heladera, pagar mi impuesto inmobiliario y cambiar el auto que ya también lo tengo planificado hacer su mantenimiento y llevarlo a un solo crédito. Entonces, este planeamiento lo que me va a ayudar a hacer a anticiparme. Y el segundo punto trata de eso, ¿verdad? Evitar caer en prisas y caer en manos de usureros, por ejemplo. Cuando uno se ve en prisas, entonces lo primero que ve es aquel que le pueda socorrer más rápidamente. Y lo rápido y cómodo no siempre es barato, sale carísimo, siempre sale carísimo. Lo que hacen los usureros muchas veces es obligarte a caer en un círculo un poquito vicioso y además de que te cobran siempre más del 100% del monto capital que te prestaron. Recordemos que como no están regidos bajo ningún ente regulador, ellos te cobran lo que ellos consideren, por día, por semana,
Y lo peor que uno puede hacer siendo asalariado es comprometerse a pagar algo en forma semanal o diario, que es un crimen. Anteriormente pasaba el que vendía toallas y era 10.000 guaraníes por semana. ¡Wow! Dice la señora. Qué poco que ya es. Pero su hija cobra a fin de mes, o sea, es mensualera. ¿Y cómo, o sea, por qué ponerse unas cuotas semanales siendo que tu ingreso es mensual? Entonces, te sale carísimo, no, no tiene sentido muchas veces el comprometerse a pagar algo fuera de su ciclo de cobro. Entonces, recordemos que el ente regulador, en este caso para las tasas usurarias, es el BCP. A mayo establecieron 30% para la tasa mayor de los créditos. Entonces, cualquier entidad que te quiera cobrar más de eso, están infringiendo esta ley. Pero, ¿qué pasa? Hay que igualmente cuidarnos cuando cuando uno se va en una entidad que te dice rápido, facilísimo. Entonces, hay que cuidar no solo de la tasa, hay que cuidar los gastos administrativos que le aplican. Algunos deciden aplicar el 2, el 5, el 10%. Entonces, pregunta, hasta que no te diga, porque muchas veces no te quieren decir porque saben que es altísimo. Y como no es la tasa nomás está regulada, no los gastos. Los gastos lo que hacen es gasto administrativo, por un préstamo de 2 millones te aplican casi la mitad. Entonces, ¿qué sentido tiene sacar un préstamo de este tipo, siendo que te se van a cobrar casi la mitad en gastos administrativos y te lo aplican al préstamo y tu pagaré sale por el monto de tu capital más los gastos administrativos, obviamente? Si bien puede ser muy rápido y muy fácil, te están cobrando muchísima plata. Entonces, a tener en cuenta estos ítems antes de caer en el sobreendeudamiento. Bueno, entonces ya hablamos de esto. No endeudarse más del 32% de nuestros ingresos, que siempre estamos diciendo. ¿Qué pasa si me endeudo? Me puedo endeudar más del 32%. Pero cualquier entidad que te quiera cuidar te va a decir, mira, vos ya tenés tantas deudas, no te podemos dar en este momento. Vamos a bajar tus deudas y luego vamos a volver a operar. Todo aquel que te diga así es porque te está cuidando. ¿Por qué? Porque en el primer imprevisto uno va a incurrir en evitar pagar su cuota y va a cubrir su imprevisto. Entonces, sí, esto no es definitiva para todos, porque un estudiante, por ejemplo, esto es en la distribución de ingresos. 10% para ahorro primeramente, 32% para la sumatoria de todas tus cuotas. No solo lo de un préstamo, sino que todas tus cuotas en créditos. Hablamos de casas electrodomésticos, préstamos, todo lo que sea cuotas por crédito. Entonces, recomendable que no supere 32%. Puede superar en alguien que esté soltero, por ejemplo, y no tenga tantos gastos fijos o gastos fijos por alquiler, porque está viviendo todavía con los padres. Entonces, sí se podría llegar a dar el caso, que no es recomendable, pero se puede dar, que se suele dar, por ejemplo, en la compra del primer auto. Sí, que le toma la mitad del salario, pero también depende del ciclo también depende mucho del ciclo de productividad que hablábamos del programa anterior, que sabemos que uno cuando tiene los 20 y picos, al llegar a los 30 tendría que, en teoría, ya tener un ingreso mucho más elevado. Y también habla de no tener más de 2 tarjetas, ¿sí? Podemos usar una que es para pagos, ¿sí? Este sistema funciona súper bien cuando lo sabemos utilizar, y si me da el tiempo voy a explicar cómo funciona el ciclo de las tarjetas. Una de ellas decimos, por ejemplo, si este mes no me alcanzó para pagar la factura de la ANDE, entonces lo que puedo hacer es pagar con mi tarjeta de crédito en un solo vencimiento. ¿Y esto qué me da? Me da casi 40 días de plazo para pagar esta factura. ¿Por qué? Porque supongamos que la tarjeta tiene ciclos, así como la factura de la luz también, unos cortes de vencimiento y cortes para su uso. Entonces, si generalmente el corte de la factura, del corte de la tarjeta de crédito es entre el 16 y el 23. Esto, como sabemos, en nuestro extracto únicamente sale, que debemos exigirlo a
a nuestras entidades que nos llega a nuestro correo en forma mensual para nuestro control. Entonces, si mi factura, si mi tarjeta tiene un corte al 20, ¿esto qué quiere decir? Que todo mi consumo hasta el 20 va a estar venciendo el 5 del próximo mes. Hasta el 20 de mayo fue todo mi uso y todo este uso me va a vencer el 5 de junio. ¿Y qué pasa después del 20 de mayo? Todo lo que yo use después del 20 de mayo me va a vencer el 5 de julio. Recién tengo casi 40 días para poder pagar estos gastos que incurrí. Por eso es que es tan conveniente a veces para poder llegar a fin de mes. Espectacular, Liliana. Muchísimas gracias por los tips que nos acabas de dar. Vamos a nuestra tercera pausa y volvemos con el último bloque de tu espacio de educación financiera. Dale a tu negocio el impulso que necesita. Si sos socio emprendedor de la cooperativa Sagrados Corazones, apoyamos tu emprendimiento con un crédito a tu medida y con tasas preferenciales. Si sos comerciante, cuenta propista o profesional independiente y estás formalizado ante la SED, solicita tu crédito impulso. Comunícate al 021-658-9000 y tendrás más información. Bien, volvemos a nuestro último bloque de educación financiera. Ahora vamos a estar con Diego, que nos va a estar comentando. Estamos en el bloque de educación tributaria. Diego, Sí, vamos. ¿qué tenés para compartir con nosotros? Bueno, justamente lo que le estaba diciendo al inicio del programa, que he visto un artículo muy interesante sobre una pregunta que se realizó, ¿verdad? Del destino de los resultados obtenidos en el IRE general a partir del 2020. Básicamente que el IRE es el impuesto a la renta empresarial, que anteriormente era el IRASI, ¿verdad? Y también esto ya va asociado con el IRARO, que era el impuesto a la renta agropecuarias. Y bueno, esto es importante saber, sobre todo para gente inversionista, ¿verdad? Emprendedores, etcétera, que por general los contribuyentes de este impuesto son personas unipersonales, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, empresas por acciones simplificadas, también sociedades simples, sociedad en comandita por acciones, sociedad en comandita simple y las sociedades de capital e industria que se ven afectadas justamente con este impuesto. Entonces, básicamente los resultados obtenidos, ¿cómo se obtienen estos resultados? Bueno, uno tiene los ingresos, luego se le restan los costos, ¿verdad? Luego los gastos y después también están los gastos no deducibles que se le deben sumar. Eso vamos a ir hablando a lo mejor ya en el otro programa. Y de acuerdo a eso, uno puede tener una renta neta, o sea, una ganancia, o puede también tener una pérdida contable, una pérdida fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede compensar justamente el 20% de la renta neta en futuros ejercicios fiscales. Por ejemplo, si el año pasado obtuvimos una pérdida, al finalizar este año podemos compensar esa pérdida. Si ponemos ejemplos numéricos, supongamos que el año pasado tuvimos una pérdida de 30 millones y este año tenemos una ganancia de 150 millones. Al finalizar este año, ¿verdad? Vamos a tener una renta neta, o sea, un neteo, ¿verdad? Haciendo el neteo, vamos a tener de 120 millones. Aplicando la tasa del 10%, estaríamos pagando 12 millones. Igualmente me sirve, bueno, la SED al final me puede cobrar por la pérdida, bueno, compensa. Compensa, sí, porque por pérdida en ejercicios fiscales, obviamente uno paga impuestos, ¿verdad? No paga impuestos. Y bueno, entonces el tratamiento de los resultados obtenidos también es importante justamente de acuerdo a las leyes, a las disposiciones legales vigentes, ya sean tributarias, Código Civil, el comerciante, ¿verdad? El tema de las sociedades, ya sea la sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, etcétera, que tienen utilidades, es destinar un 5% de la reserva legal hasta alcanzar un 20% del capital social. Entonces, de acuerdo a esto también, si en caso que no distribuyan para cubrir pérdidas, también es importante resolver eso todo en asamblea, ¿verdad? O reunión de accionistas.
también es muy importante saber, vamos a enganchar acá con otro tipo de impuestos que alguna vez hablamos vagamente, que, que cuando uno eh, tiene una utilidad, como bien lo venía diciendo, ¿verdad? Y está destinado a aumento de capital, eso no debe superar un plazo de 12 meses, ¿verdad? Justamente esto se realiza a través de un escribano público y se hace la inscripción en el Registro Público de Comercio, Registro de Personas Jurídicas en la Dirección de Fiscalización de Sociedades de la SED, entre otros, ¿verdad? En caso de no cumplir el proceso en el tiempo establecido, se asume, ¿verdad? Esto es muy importante, se asume que las utilidades de rendimiento o dividendos fueron distribuidos a los efectos del IDU, que era el IDU, el impuesto a la distribución por utilidades, ¿verdad? O sea, dividendos, dividendos, ¿verdad? Entonces es muy importante ver todo esto uno cuando realiza sus estados financieros, porque ahí uno se va a dar cuenta realmente qué acción tomar justamente de acuerdo a eso, ¿verdad? Porque mucha gente, ¿qué pasaba antes del 2020? Dejaban acumulados sus utilidades, ¿verdad? Y eso que afecta también, afecta a la caja, ¿verdad? ¿Y qué pasa al afectar la caja? Obviamente tenemos una caja inflada, ¿verdad? O un poco alta, que a lo mejor no es el reflejo verdadero, ¿verdad? Entonces ahí que ve la SED, que vos tenés un monto muy elevado de caja, entonces dice, no, este tiene que hacer una distribución de utilidades y esa distribución de utilidades Implica. implica pagar el impuesto a ese fin. ¿Te pueden auditar de esa forma? Claro, claro, eso todo va todo por las empresas que tienen auditoría fiscal, es lo primero, o sea, es una de las cosas que sí o sí al ver el estado financiero, el balance general, ya se dan cuenta. Y las empresas que no son auditadas que no requieren, ¿verdad? En algún momento la SED te envía algún tipo de notificación justificando por qué tu caja es tanto, por qué no se hizo la distribución, etcétera. O sea, hoy en día realmente la información, el Big Data, todo lo que uno presenta va todo concatenado y prácticamente tiene ahí ellos al apretar un botón, como se dice. Bueno, espectacular. Diego, para concluir y despedirnos. Y bueno, realmente hoy aprendimos muchísimo, ¿verdad? Acá con el tema que nos trajo Liliana. Muy bueno y realmente es un hincapié como para que todos nosotros como universidad también donde estoy trabajando, nos estamos adaptando de alguna manera, empezando, digamos que no de cero, sino que un poquitito más arriba, ¿verdad? Pero vamos en buen camino y bueno, me siento identificado y gracias Liliana por el aporte que diste hoy en el programa. Liliana. Bueno, la inclusión financiera es una tarea de todos, de toda la sociedad, iniciando desde casa. Para eso el apoyo de todos es fundamental también, de todas las partes que componen la sociedad. Entonces vamos a seguir trabajando en pos de eso y estamos muy felices. Así mismo es. Bueno, llegamos al final de tu espacio de educación financiera. Les enviamos un fuerte abrazo y les deseamos un excelente fin de semana a toda la audiencia. Y nos vemos el próximo sábado a las 11 en tu espacio de educación financiera.